Una repentina avalancha enterró a mí y el primer amor de mi marido, Olivia, juntos. En el umbral de la muerte, escuché a mi hijo gritar que quería salvar a su madre Olivia. Incluso mi marido gritó con él: «Sálvenla primero. Tiene claustrofobia». Traté de levantar la vista hacia mi marido y mi hijo, cuyos ojos solo tenían a Olivia. Mi corazón finalmente se murió. Después de 5 años, todavía no podía calentar sus corazones. Pero esta señora ya muestra signos de asfixia. Después de estas palabras, mi marido solo me miró y agarró la mano con la que estaba tratando de llamar por ayuda. «No importa. Soy su marido. Me haré responsable si algo sale mal. Salvan a la otra persona primero». En este momento, finalmente renuncié completamente a este padre e hijo. Después de despertar, envié un mensaje a la empresa confirmando que me iría al extranjero para estudiar más. «Madre Olivia, yo te soplaré, y ya no hará daño». Me despertó esto. Cuando abrí los ojos, mi hijo estaba agarrando la mano de Olivia y soplando cuidadosamente la herida en su mano, que era del tamaño de una uña. Y el amuleto que le pedí a James ahora colgaba del cuello de Olivia. James estaba agarrando su mano, y sus ojos estaban llenos de ternura. «Olivia, recuérenate pronto». La mano que tenía presionada en la cabecera de la cama se apretó repentinamente. Mi nariz estaba extremadamente ácida. No sé cómo logré aguantar. Solo recuerdo que finalmente fui rescatada cuando mis manos estaban tan entumecidas por el frío que casi no podía respirar. Pero las frías voces del padre e hijo parecían todavía resonar en mis oídos. Después de 5 años de matrimonio, en su corazón, todavía no podía compararme con Olivia, e incluso mi hijo la prefería. Pensando en esto, finalmente decidí renunciar. Recordando que el padre e hijo eligieron sin dudarlo salvar a Olivia durante la avalancha, incluso ignorando el riesgo de asfixia. Si no hubiera sido tan afortunada de sobrevivir, quizás ya hubiera muerto en esa nieve. Fue solo cuando presioné el timbre de llamada yo misma que el padre e hijo finalmente se dieron cuenta de que yo había despertado. Un rastro de inquietud pasó por el rostro de James. Pero Henry era todavía joven después de todo y no podía ocultar sus emociones. Frunció el labio y dijo: «Mamá, ¿por qué te despertaste tan rápido?». Era obvio que yo estaba molestando su tiempo con su madre Olivia. La mirada de disgusto en sus ojos me hirió profundamente el corazón. Afortunadamente, pronto ya no los molestaría más. La enfermera me miró, y sus ojos estaban llenos de desagrado. «¿Dónde están tus familiares? ¿Por qué son tan irresponsables? Estás en una situación tan peligrosa, y ni siquiera hay alguien que cuide de ti». Di una risa amarga. Quizás simplemente no soy importante para ellos en absoluto. James me miró algo enojado antes de finalmente pararse a mi lado de la cama. «Enfermera, por favor revise primero a la paciente en la cama de al lado». La enfermera lo midió con la vista. «¿Quién eres para ella?». Un rastro de vergüenza pasó por el rostro de James. Me señaló. «Soy su marido, pero la paciente en la cama de al lado realmente está en malas condiciones». La enfermera le dio una mala mirada. «La paciente en la cama de al lado solo tiene un rasguño leve y no hay nada serio. Es tu esposa la que fue enterrada demasiado tiempo y casi no despertó». Un rastro de culpa pasó por el rostro de James. Creo que debí haber visto cosas. Henry sacó un muñeco de su mochila y lo colocó en los brazos de Olivia. Ese muñeco era el tesoro de Henry. Nunca se separaba de él cuando dormía por la noche, e incluso yo no podía tocarlo. Pero ahora tomó la iniciativa de entregar el muñeco a Olivia. «Madre Olivia, tíralo. El muñeco definitivamente protegerá a Madre Olivia y te hará recobrar la salud pronto». Olivia sonrió y abrazó a Henry en sus brazos, luego se inclinó y le besó la cara. Estaba a punto de extender la mano para detenerla. «Sabes, Henry ha tenido una obsesión con la limpieza extremadamente grave desde que era niño. Desde que se hizo sensible, ha sido extremadamente repelido por mi toque». Presioné la mano extendida y sonreí amargamente. Después de todo, ella era su querida madre Olivia. ¿Cómo podía ser igual que yo? Y James estaba parado allí, mirando a los dos con ojos tiernos. Era como una cálida familia de 3. Di una risa amarga y finalmente no dudé más. Envié el mensaje confirmando mis estudios en el extranjero. Además, también solicité la inmigración al departamento correspondiente. Quizás sería mejor si nunca nos viéramos de nuevo en esta vida. En este momento, Olivia detrás de mí habló de nuevo. «James, quiero beber la sopa de pera que me trajiste antes». De repente me quedé atónita. James tuvo dolor de garganta durante un tiempo, y yo busqué especialmente muchas recetas antiguas para hervir sopa de pera para él y se la enviaba a la empresa todos los días.
Así que era para que Olivia la bebiera. La voz de Olivia tenía un poco más de tono lastimoso, pero para mí sonaba como una provocación. Solo que la señora Ava no está en condiciones de hacerla para mí, y ya no puedo beber esa deliciosa sopa de pera. Luego vino la voz irresistible de James detrás. Ava, ¿lo escuchaste? Olivia quiere beber tu sopa de pera. Rara vez, me negué firmemente a su solicitud. Mirándolo, le dije con un tono frío, no. Por la noche, James vino hacia mí agarrando a Henry, que de repente tuvo fiebre alta. El pequeño rostro de Henry estaba todo fruncido. Agarró mi mano y clamó que lo abrazara. Suspiré y finalmente lo calmé a mi lado de la cama. El chiquillo, que estaba delirante por la fiebre, todavía murmuraba, quiero beber la sopa de pera de mamá. Siempre le hacía sopa de pera cuando estaba enfermo en el pasado. A primera hora de la mañana siguiente, arrastré mi cuerpo cansado y traje la sopa de pera hervida delante de Henry. El chiquillo, que antes estaba sin fuerzas, se volvió y se levantó en un instante. Luego escuché decir, Madre Olivia, la sopa de pera que querías está aquí. Luego vi cómo tomó la mano de James y sonrió. Papá todavía tiene un truco. Pretendió estar enfermo y me engañó solo para que Olivia bebiera la sopa de pera. Quedé parada allí como atónita. Vi cómo Henry, con los ojos llenos de alegría, agarró la sopa de pera y se la presentó a Olivia como un tesoro precioso. Olivia sonrió y le acarició la cabeza. Gracias, Henry. Luego agarró la sopa de pera y me dio una mirada provocativa. Sonreí con desprecio propio. En lugar de seguir viendo esta deslumbrante escena de esta familia de tres aquí, sería mejor salir a tomar algo de aire fresco. No sé cuándo Henry me siguió. Se paró a mi lado obediente y dijo con una voz infantil, tirando de mi manga, Mamá, aquí hace frío. Estás herida y no puedes tomar viento frío. Mamá, sé buena. Henry te llevará de vuelta a la habitación. Desde que apareció Olivia, Henry nunca había mostrado tanta dependencia y coquetería hacia mí. Mi corazón se ablandó, y él tomó mi mano por su cuenta. Como cuando era niño. Me llevó de vuelta a la habitación. Pero antes de abrir la puerta, escuchamos la voz coqueta de Olivia viniendo del interior, mezclada con la respiración pesada de James. Mi mano pareció quemarse, y la retiré. Pero Henry abrió la puerta sin importar nada. El aire todavía estaba lleno de un ambiente sensual. La ropa de James estaba arrugada en su cuerpo, e incluso los botones estaban en el lugar equivocado. Todavía había un rubor en su rostro que no se había desvanecido. Me miró lleno de desagrado. ¿Qué haces volviendo en este momento? En realidad me estaba echando la culpa por arruinar su buen momento. Henry rara vez se veía un poco culpable y bajó la cabeza. Solo pensé que hacía frío afuera y quería que mamá entrara. Bajé la cabeza y miré a Henry. ¿Era porque le daba miedo que me enfriara, o intencionadamente quería que viera esta escena? Escuché a Henry murmurando suavemente. Pensé que mamá podría divorciarse de papá así. Así que era eso. Miré a mi hijo, que me había engañado varias veces por Olivia, moví la cabeza y renuncié completamente. Olivia se acurrucó en los brazos de James. Debajo del cuello deliberadamente abierto, había marcas rojas por todas partes. Me dio una mirada provocativa. Al segundo siguiente, bajó la cabeza y un rastro de tristeza apareció en sus ojos. James, ve y acompaña a la señora Ava. Después de todo, ella es la esposa que casaste de manera adecuada. Estaré bien. Antes de que James pudiera hablar, Henry de repente me empujó. Vete. No te atrevas a intimidar a Madre Olivia. Malvada. Henry no te quiere. Los pequeños puños caían sobre mí, y apenas podía sentir la fuerza, pero mi corazón dolía terriblemente. Incluso James no me miró. Bajó la cabeza y limpió cuidadosamente las lágrimas de las esquinas de los ojos de Olivia. No importa cuál sea mi estado, siempre serás el número uno en mi corazón. Fue solo cuando finalmente apareció una sonrisa en el rostro de Olivia que James me dio una mirada como si me estuviera haciendo un favor. ¿Hay algo mal? Bajé los ojos y moví la cabeza. Estoy molestándote. Quedé en el hospital durante una semana. Realmente no podía aguantarlo más, así que simplemente me mudé de vuelta a casa. Además, solo quedaban 3 días antes de que tuviera que ir a la empresa, y todavía tenía que volver y empacar mis cosas. Había fotos de James y yo por todas partes en la casa. Pero la mayoría de las veces, solo yo sonreía en las fotos, mientras que James parecía impaciente hacia otro lado o miraba su teléfono. Solía apreciar mucho estas fotos. Pero ahora de repente pensé que realmente eran aburridas. Saqué las fotos de los marcos y las tiré al cubo de basura junto con mi amor por James. Esta vez, realmente no quería más nada de él.
Justo cuando terminé de empacar mis cosas, escuché algún ruido abajo. James protegía cuidadosamente a Olivia en sus brazos, y Henry los seguía de cerca. Cuando me vio, el rostro de James se congeló. Olivia no está acostumbrada a vivir en el hospital. No hay nadie que cuide de ella, y solo me conoce. Déjala quedarse en nuestra casa estos días. Henry se paró delante de Olivia con las manos en las caderas. Quiero dormir con madre Olivia. Henry era extremadamente inquieto cuando dormía, y era bastante común que se quitara la colcha. Tenía que levantarme varias veces durante la noche para cubrirlo con la colcha. Pero ahora le hablé con un tono frío: ordenaré la habitación más tarde. Mientras estaba ordenando la habitación, no sé cuándo Olivia me había seguido adentro. Se sentó casualmente en la cama y sacó la carta de amor que estaba debajo del libro. Sonreí desanimada. James realmente es algo, escribiéndome una carta de amor. Pero cuando escuché sus palabras, me quedé parada en el lugar y la miré con incredulidad. ¿Esta carta de amor fue escrita para ti? Había perseguido a James durante mucho tiempo antes, pero él siempre había sido muy indiferente conmigo. Fue solo una vez cuando estaba borracha y fui a recoger lo que él, completamente borracho, me metió la carta de amor en la mano desde sus brazos. También fue después de ese día que establecimos nuestra relación. Pero ahora Olivia solo volvió up the corners of her mouth into a smile and pointed at the dark cloud on the envelope. En aquel momento, este era el símbolo que James y yo acordamos. Una vez le pregunté a James sobre eso, pero él solo dijo que era una decoración insignificante. Mi corazón dolía como si me estuvieran agarrando fuerte. Resultó que él nunca me había gustado. No sé cuándo James entró. Su expresión no cambió, y solo me miró. Henry abrazó su pierna y suplicó: «Papá, Henry quiere que usted y madre Olivia durman conmigo esta noche». Quizás James todavía tenía alguna línea de fondo, ya que negó a Henry. Henry me miró enojado y dijo cruelmente: «Odio a mamá. Es todo por mamá que no puedo dormir con papá y madre Olivia». No me extraña que papá no le guste a mamá. A Henry tampoco le gusta. «Papá, ¿cuándo vas a divorciarte de mamá y casarte con madre Olivia?» Bajé los ojos y tragué la tristeza en mi corazón. «Pronto tendrás lo que deseas». Por la noche, debido a mi reloj biológico, froté mis ojos cansados y me di cuenta de que la persona a mi lado ya se había ido. Fue solo hasta la mañana siguiente que James volvió de la habitación de Olivia. Obviamente se veía un poco culpable cuando me vio. Henry estaba inquieto anoche. Pero las marcas rojas en su cuello donde los botones no estaban bien abrochados ya revelaban todo, ¿verdad? Sonreí con desprecio y guardé mi mano. No es necesario explicarme nada. En el pasado, Ava siempre se enfadaba por cualquier cosa pequeña relacionada con Olivia. Pero ahora Ava no le hizo preguntas histéricas, incluso era bastante tranquila. Pero por alguna razón, su tranquilidad hizo que James se sintiera como si su corazón estuviera obstruido, y se sentía oprimido por dentro. En la mesa del comedor, James, Henry y Olivia se sentaron naturalmente del mismo lado. Y yo me senté frente a ellos como una extraña. Todos los platos en la mesa eran picantes. El padre e hijo, uno a la izquierda y otro a la derecha, le sirvieron comida a Olivia. Perdí el apetito solo después de echar un vistazo. James probablemente me notó. Cogió un pedazo de pollo picante para mí y dijo: «El cuerpo de Olivia todavía se está recuperando, y es normal que la cuidemos». Rara vez me explicaba las cosas. Creo que probablemente tenía miedo de que me enfadara. Pero se olvidó de que tengo el estómago débil y nunca puedo comer comida picante. Empujé el plato. «No, gracias. No tengo hambre». No sé qué le entró a James. De repente agarró mi brazo, y sus ojos estaban llenos de impaciencia. «Ava, solo he servido un poco de comida a Olivia. ¿Por qué estás echándote un temperamento?» Henry también extendió la lengua y dijo: «Sí, mamá es una mala mamá que busca problemas». Sonreí con desprecio y me liberé de su agarre en mi muñeca. Mi expresión era fría. «James, ¿no sabes que no puedo comer comida picante?» James de repente sintió un escalofrío de culpa. Quiso decir algo más, pero solo pudo ver el espaldar de Ava alejándose. Olivia de repente se levantó y tomó mi mano. Tenía lágrimas en los ojos. «Señora Ava, por favor no dejes que tu relación se arruine por mí». Pero cuando se acercó a mí, susurró con una voz que solo las dos podíamos oír: «Ava, todavía no lo sabes, ¿verdad? Ya estoy embarazada del hijo de James». Había mencionado a James la idea de tener un segundo hijo hace mucho tiempo, pero él siempre había sido muy indiferente al respecto. Resultó que solo era indiferente conmigo. Olivia me dio otra mirada extraña y volvió up the corners of her mouth into a smile.
Adivina si James elegirá a ti o a mí. Con mi mirada perpleja, se cayó hacia atrás directamente. Fue solo cuando vi a James acercarse con rabia en los ojos y me miró con furia que me di cuenta de lo que estaba planeando. James me empujó a un lado y abrazó a Olivia. Mi cintura ampliamente golpeó las escaleras detrás de mí, y solté un suspiro de dolor. Había una mirada de acusación en los ojos de Olivia. Señora Ava, sé que me odias, pero estoy cargando el hijo de James después de todo. Puedes golpearme o regañarme, pero te ruego que no lastimes a mi bebé. Hermano James, no quiero darte problemas. Dado que la señora Ava no me da la bienvenida, solo me marcharé. Mientras hablaba, luchó por salir de los brazos de James. Pero James la detuvo. Olivia, no llores. Estoy aquí. Cuando su mirada se volvió hacia mí, estaba llena de rabia. Ava, nunca pensé que fueras una mujer tan cruel. Dado que no das la bienvenida a Olivia, tampoco eres bienvenida en esta casa. Miré a Henry pidiendo ayuda. Él había estado de pie en las escaleras y podía ver todo con más claridad. Pero Henry dijo, vi que fue mamá quien empujó a Madre Olivia. Mamá es una mala persona. Odio a mamá. La mirada fría de James volvió a encontrarse con la mía. Ava, ¿qué más tienes que decir? Henry es solo un niño. ¿Mentiría? Además, es tu propio hijo. Debería ser parcial contigo, ¿verdad? No sé cuándo Henry se había colado detrás de mí y de repente me empujó. No estaba preparada y caí rodando por las escaleras. Me miró desde arriba con las manos en las caderas. No quiero que seas mi mamá. Vete. Solo quiero a Madre Olivia. Los miré a los dos. Finalmente, mi corazón se hundió completamente al fondo. Me obligué a levantarme con mi cuerpo sintiéndose como si fuera a derrumbarse. La mirada en mis ojos cuando miré a James ya no tenía un rastro de afecto. Entonces, vayamos a divorciarnos. James se detuvo por un momento, pero entonces Olivia en sus brazos soltó un gemido mientras se agarraba el estómago. James, me duele el estómago tanto. James, solo me marcharé. Por favor, no dejes que tu relación se arruine por mí. James levantó a Olivia en sus brazos. Su tono era frío. Muy bien, entonces vayamos a divorciarnos. Henry me hizo una mueca y luego siguió feliz a James. Sí, Henry finalmente ha echado a la mala mamá. Lo miré a James con expresión impasible. De repente, tiré del amuleto de jade que colgaba del cuello de Olivia y lo arrojé contra el suelo. Los fragmentos que volaron se rascaron una herida en mi cara. Pero mi expresión no cambió. Lo miré a James y dije palabra por palabra, a partir de ahora, nunca nos encontraremos de nuevo, y no nos veremos el uno al otro durante el resto de nuestras vidas. La expresión de James se detuvo por un momento, pero viendo a Olivia en sus brazos, finalmente se fue. 2 días después, rompí la tarjeta de mi teléfono, limpié todo en la casa que estaba relacionado conmigo. Solo dejé atrás un acuerdo de divorcio firmado y las grabaciones de vigilancia doméstica. Luego me volví y subí al avión. James acostó a Olivia en la cama. Por alguna razón, su corazón estaba en un estado de agitación. Esa sensación era como si estuviera a punto de perder algo muy importante. Paseó inquieto en el pasillo. Olivia todavía estaba agarrando la ecografía y sonriendo, pidiéndole que mirara al bebé. Solo se sentía extremadamente irritado. Originalmente no quería decirle a Ava sobre esto, pero algo así sucedió repentinamente. Se paró junto a la ventana y fumó innumerables cigarrillos, pero todavía no podía deshacerse de esa extraña sensación en su corazón. Había una voz en su corazón diciéndole que volviera a casa. Henry también no sabía por qué lloraba tanto. Rara vez rechazaba la sugerencia de que Olivia se quedara con él. Casi atravesó 3 semáforos en rojo seguidos y luego abrió violentamente la puerta de la habitación. De alguna manera, sentía que la casa estaba increíblemente vacía. En el pasado, siempre pensó que Ava había llenado demasiado la casa. Había fotos de los dos por todas partes. Pero ahora se sorprendió al encontrar que las fotos que Ava había apreciado tanto antes se habían ido todas. No solo eso, sino que incluso su foto de boda había desaparecido. Esa sensación de inseguridad volvió a sobrevenirle. Instintivamente agarró la esquina de la mesa, queriendo sentarse y recobrar el aliento. Pero Henry de repente corrió hacia James con un montón de papeles en la mano. «Papá, ¿por qué está el nombre de mamá en esto? ¿Es esto de mamá?» James presionó su temible témpel y tomó el montón de papeles. A primera vista, vio las grandes palabras «Acuerdo de divorcio» en la parte superior. James era como una estatua. Sus manos no podían dejar de temblar. No lo creía. ¿Cómo podía Ava divorciarse de él?
Ella apreciaba más a Henry. ¿Cómo podía estar dispuesta a dejar atrás a Henry? Pero el acuerdo claramente decía que saldría del matrimonio sin nada, e incluso no pidió la custodia del niño. Solo en este momento James finalmente se dio cuenta. Ava ya no quería esta familia. Cuando Olivia supo la noticia, no podía contenerse de emoción. Después de todos estos años, finalmente iba a obtener lo que quería. Olivia forzó 2 lágrimas, puso su mano sobre la mano de James y dijo en voz baja: «James, todavía tienes a mí, y nosotros todavía tenemos nuestro hijo». Sí, él todavía tenía a Olivia. Había estado esperando a Olivia durante tanto tiempo, ¿no era justo por este momento? Pero, ¿por qué su corazón de repente pensó en la forma en que Ava lloró? James sacudió la cabeza, tratando de alejar todos los pensamientos inseguros en su mente. Pronto, él y Olivia celebraron una boda. Pero cuando vio a Olivia acercarse a él en un vestido de novia blanco, su mente estaba llena de la imagen de Ava. Incluso durante los votos, dijo inconscientemente: «Yo acepto, Ava». James pensó que debía estar loco. ¿Por qué estaba pensando en Ava? Claramente, estar con ella en primer lugar fue un accidente. Siempre pensó que la odiaba. Pero, ¿por qué se sentía tan vacío por dentro? Henry notó que su amada madre Olivia había cambiado recientemente. En el pasado, siempre lo abrazaba y decía: «Henry es mi bebé más querido». Madre Olivia ama más a Henry. Pero ahora, madre Olivia lo miraba con disgusto y le decía que se fuera. Antes, cuando le mostraba los dibujos que había hecho, ella le acariciaba la cabeza y le elogiaba por su buen trabajo. Pero ahora, siempre se tocaba el vientre y arrojaba casualmente los dibujos en los que había trabajado tan duro al lado como basura. No entendía por qué madre Olivia había cambiado de esta manera. Los niños en su clase se burlaban de él, diciendo que era un niño a quien nadie quería. Decían que una vez que madre Olivia diera a luz al bebé, ya no lo querría. Henry no lo creía. Madre Olivia nunca lo abandonaría. Empujó al niño pequeño que se reía más fuerte. El niño pequeño cayó y comenzó a llorar, llamando al profesor. Le pidieron que trajera a su padre o madre a la escuela. Pero madre Olivia no dijo nada. De repente le dio una bofetada en la cara y dijo fríamente: «Pídele disculpas». Nadie estaba dispuesto a escucharlo. Madre Olivia se frotó el vientre con una expresión de impaciencia en sus ojos. «Eres realmente una pesadilla». Para castigarlo, Olivia lo encerró en la habitación. En la habitación oscura, solo se sentía extremadamente hambriento. Subió a la cama. Tal vez no se sentiría hambriento si se dormía, pensó. Cuando se despertó por tercera vez porque se había quitado la colcha y se sintió frío, Henry de repente extrañó mucho a su madre. La Ava a quien alguna vez había desagradado, su verdadera madre. Su madre siempre le acariciaba suavemente la cabeza. Ella recogía la colcha para él una y otra vez cuando se la quitaba. Incluso cuando estaba más enojada, nunca sería dura con él. Pero, ¿por qué su madre se había ido? Durante la excursión de primavera del jardín de infantes, todos trajeron una caja de comida hecha por sus madres. «Esta es la sándwich que mi mamá hizo para mí. Esta es la bola de arroz que mi mamá hizo para mí». Solo Henry no tenía nada porque Olivia no le había preparado nada. Se sentó en una esquina y vio a los niños a su alrededor intercambiar la comida en sus manos. No pudo evitar tragar saliva. En el pasado, su madre también le preparaba deliciosas cajas de comida. Henry se abrazó a sí mismo. Extrañaba tanto a su madre. Justo entonces, olfateó un dulce aroma, el olor de peonías que a su madre le gustaba. Siguió el olor. Quería dar la flor a su madre. Su madre definitivamente estaría feliz. Pero cuando había cogido la flor, no pudo encontrar el camino de regreso. Se agachó en el suelo y esperó y esperó. No fue hasta que anocheció que oyó la voz de su padre. Olivia murmuró con desagrado: «Siempre es un fastidio». Después de no ver a su hijo durante unos días, James de repente se dio cuenta de que su hijo había perdido mucho peso. Había una marca roja prominente en la parte expuesta de su brazo. Cuando subió la manga, encontró que el pequeño brazo estaba cubierto de moretones y cicatrices. El corazón de James se apretó repentinamente. Henry de repente se acercó a Olivia como un loco. «Tu mala mujer. Esa flor es para mi mamá». Olivia no estaba preparada y fue empujada al suelo. De repente sintió un intenso dolor en su estómago, y un líquido cálido se filtraba desde su. Cuando Olivia vio la sangre, casi se desmayó y soltó un grito: «Mi bebé». Pero James solo la miró fríamente. Había visto el vídeo que Ava dejó atrás, y resultó que realmente la había acusado injustamente Ado en aquel entonces. Cuando Olivia despertó, ya estaba en el hospital.
Había perdido el bebé. Fue entonces cuando James abrió la puerta. Olivia abrazó su brazo con una expresión de queja en sus ojos. James, nuestro bebé, nuestro bebé. Pero James solo apartó su brazo con calma y le entregó un acuerdo. Su tono era de un frío espeluznante. Olivia, vayamos a divorciarnos. Dios sabe lo enojado que estaba cuando vio las heridas en el cuerpo de Henry. Cuando vio a Henry empujar a Olivia hacia abajo, no estaba enojado en absoluto. Incluso sintió un poco de alegría cuando vio la sangre. No necesitaba el hijo de otra mujer. Tener el hijo de Ava era suficiente para él. Cuando desperté, ya estaba en el extranjero. Probablemente porque estuve ocupada, pensé menos en las cosas y el tiempo pasó muy rápido. También conocí a muchos amigos con los mismos intereses aquí. En comparación con la reserva y la modestia de las personas chinas, descubrí que las chicas aquí exudaban una vigorosa vitalidad. Eran seguras de sí mismas y siempre se ponían a sí mismas en primer lugar. Sus propios sentimientos eran los más importantes. Hacían lo que les gustaba. Estas eran sus consejos para la vida. En aquel entonces, porque estaba preocupada por James y Henry, estaba dispuesta a renunciar a la oportunidad de estudiar más. Elegí poner sus sentimientos en primer lugar. De hecho, cuando lo pienso ahora, la relación entre James y yo estaba desequilibrada desde el principio. Siempre me situaba en una posición subalterna. El equilibrio había estado inclinado hacia James desde el principio. Incluso Henry era igual. Había dedicado la mayoría de mi tiempo y energía a este niño. Esto era un acto desigual y unilateral de automovimiento. Como un gesto rutinario, así que al final, solo podía conmover a mí misma. Así que realmente aprendí mucho aquí. A diferencia de la estética doméstica que persigue un aspecto puro y joven, las chicas aquí prestan más atención a la salud. Probablemente influenciada por este ambiente, empecé a amar los deportes como la escalada de montañas, jugar al bádminton y correr. Incluso me uní a un club de escalada de montañas. William era alguien que conocí en el club de escalada de montañas. Tenía el cabello rubio rizado y ojos verdes oscuros. Sonrió y me extendió la mano. ¿Necesitas ayuda? Era muy guapo. William realmente le gustaba China. Tenía un profundo interés en este país antiguo, así que a menudo me invitaba a salir a jugar con él. Me escuchaba contar todo lo relacionado con China. Su cabello rubio rizado se movía con el movimiento de asentir. Te miraba con una sonrisa en los ojos. Por alguna razón, mi corazón dio un brinco. Las palabras que William solía decirme eran: Ava, eres increíble. Era un elogio muy sincero. Sin demasiadas palabras bonitas, solo podía sentir su sinceridad mirando sus hermosos ojos. De hecho, probablemente podía adivinar que me gustaba. Pero debido a mi relación anterior no tan feliz, cuando me enfrenté a esta situación, mi reacción subconsciente fue evitarla. Estaba realmente asustada. Tenía miedo de cometer los mismos errores. Así que una vez, después de que estaba borracho, llamó a mi puerta. Tenía un gran ramo de rosas rojas encendidas. Se revolvió el cabello rizado y me miró con ojos brillantes. Dijo palabra por palabra en su torpe chino: Ava, te gusto. Para ser honestos, su chino no era muy bueno, pero pronunciaba mi nombre muy fluido. Parecía un hermoso y noble gato persa con un pequeño pez seco en la boca, sentado allí obedientemente esperándote y luego maullando suavemente. Realmente, es muy difícil rechazar a un gato así. Mi corazón agitado casi salió de mi pecho. Cuando mi mente desordenada estaba a punto de vencer toda mi razón, cerré violentamente la puerta. Para ser honesto, fue un acto bastante cobarde. Pero realmente no sabía cómo enfrentarlo. Así que al día siguiente, cuando recibí una tarea de la empresa de regresar a China por una semana, nunca había pensado que el trabajo podía ser tan maravilloso. Caminé por el sendero con las manos en los bolsillos, mirando a las personas que caminaban a mi lado. En un trance, sentí que algo estaba faltando. Mientras caminaba, encontré un gato persa. Se sentó allí mirándome con sus ojos redondos. Su hermoso pelaje mostraba que había sido bien cuidado. Pensé que probablemente estaba perdido. Le hice una señal con la mano, y el gatito se frotó contra mi pierna. Le compré un salchicha de jamón, y se agachó a mis pies y se la comió obedientemente. Por alguna razón, pensé en William. También era muy elegante cuando comía. Esperé un rato antes de que el dueño del gato llegara. Era una niña pequeña. La tomó y me dio muchas gracias. El gatito obediente maulló en sus brazos con los ojos abiertos. Parecía que estaba acusando a su dueña. No pude evitar reír. De repente, tuve la idea de tener un gatito.
Coincidentemente, cuando llegué a mi puerta, vi un gato. William estaba agachado allí enfrente de la puerta. La expresión de queja en sus ojos de alguna manera me recordó al gatito que estaba acusando a su dueña. Dijo en chino torpe: ¿Por qué te fuiste? Había un hilo de acusación en su tono. Sentí un poco de ganas de burlarlo y dije: pero esta es mi casa. Había una expresión de pánico en sus ojos. De repente agarró mi mano con una expresión de súplica y dijo: entonces puedes llevarme contigo. Un rastro de emoción pasó por mi corazón, pero la reprimí y lo llevé a casa primero. Le pregunté por curiosidad: ¿cómo supiste que estaba aquí? Cuando se trató de esto, un destello de orgullo apareció en su rostro. Levantó la cabeza. Pregunté durante mucho tiempo. Juzgado por su torpe chino, no podía imaginar cuánto tiempo le tomó encontrar mi casa. Pero estoy seguro de que debe haber sido muy difícil para él. En aquel entonces, para salir con Olivia, James a menudo apagaba su teléfono para que no pudiera encontrarle. La vez más extrema, desapareció durante una semana entera. Durante ese periodo, pregunté a muchos de sus amigos, pero ninguno estaba dispuesto a decirme dónde estaba. Incluso creí una llamada de estafa. No fue hasta una semana después que James finalmente apareció, con una expresión de impaciencia. No te pedí que me buscaras. Esas palabras me hicieron callar todas las preocupaciones que estaba a punto de expresar. No fue hasta que uno de sus buenos amigos se deslizó accidentalmente cuando estaba borracho que descubrí la verdad. Pedí comida para llevar para William. Dado que ya era muy tarde y el hotel no podía agregar una cama adicional, solo podía dejar que se quedara en el suelo por la noche. No sé por qué, pero esa noche soñé de nuevo con aquel día en la montaña nevada. Solté un grito y me desperté para ver a William, que me estaba mirando nervioso y abrazándome. Llena de quejas abrumadoras, me metí en los brazos de William y lloré sin control. No lloré cuando James me dejó una y otra vez. No lloré cuando mi hijo me abandonó. No lloré cuando decidí irme. Pero en este momento, las quejas que se habían olvidado en mi memoria parecían haber encontrado finalmente una salida. Viniendo hacia mí de manera abrumadora y ahogándome. William me consoló y reconfortó pacientemente. Me consoló durante tanto tiempo como lloré. En el pasado, James odiaba más que nada mi llanto. Solo me miraba fríamente y decía: ¿has terminado de llorar? Resultó que también podía ser tratada con tanta atención. El día antes de irme, William me llevó misteriosamente al río. El día en que volvimos fue Navidad. Había un Santa Claus con barba blanca vistiendo un abrigo rojo. William me sonrió y dijo: haz un deseo. Quizás Santa lo escuche. Era realmente difícil encontrar una razón para con sus ojos brillantes. Uní mis manos con devoción. En el momento en que abrí los ojos, miles de fuegos artificiales explotaron en el cielo al otro lado del río. Quedé parada en el lugar, profundamente impactada por la hermosa escena. Tardé mucho tiempo en girar la cabeza, y sin darme cuenta, había lágrimas en mis ojos. ¿Cómo sabías mi deseo? El sol limpió cuidadosamente las lágrimas de las esquinas de mis ojos. Siempre encontraré una manera de saberlo. Sí, alguien que te ama siempre encontrará una manera de saberlo. Los ojos de William se abrieron de par en par de repente, y en sus hermosos ojos se reflejaba Ava arrojándose en sus brazos. Pensé que quizás esta vez podía ser un poco más audaz. James de repente quería ver a Ava mucho. Tomó su teléfono y marcó el número de Ava, pero el largo tono de llamada resonó en la villa y no hubo respuesta del otro extremo. No sé cuánto tiempo había pasado y mostraba que nadie contestaba la llamada. Una llamada, dos llamadas, innumerables llamadas. James de repente se dio cuenta de que parecía haber perdido de vista a Ava. No sabía a dónde se había ido Ava. Henry abrazó la pierna de James y lo miró con sus ojos. Papá, extraño a mamá. James extendió la mano y revolvió el cabello corto en la cabeza de Henry. Mamá regresará. Pero incluso mientras decía esto, James no estaba seguro en su corazón. Henry no sabía por qué mamá no volvía. Pensó que quizás no era lo suficientemente bueno. Empezó a estudiar muy seriamente. Desde el jardín de infantes hasta la escuela primaria, ya había acumulado media caja de certificados de mérito, pero mamá todavía no había vuelto. Hasta un día, cuando volvió a casa de la escuela, su padre lo cogió en brazos, con los ojos brillantes de emoción y alegría que no había visto desde hace mucho tiempo. Henry, papá ha encontrado a mamá. La figura realmente se parecía mucho a mamá, pero ¿por qué mamá estaba sonriendo tan feliz con otro niño y le acariciaba el cabello? Esa era su mamá. Sin pensar, Henry salió corriendo y empujó a la niña pequeña hacia un lado. La niña pequeña lloró y se arrojó en los brazos de su mamá. Mamá,
Él me maltrató. De hecho, no me esperaba ver de nuevo a Henry y James. Acaricié pacientemente la espalda de mi hija para calmarla. Y Henry, de pie enfrente de mí, me miraba obstinadamente con lágrimas en los ojos. Tú eres mi mamá. James finalmente dio un paso adelante. Probablemente habían pasado 5 años desde la última vez que nos vimos. El tiempo le había sido especialmente bondadoso, sin dejar rastro de cambio en él. Ava, te extraño tanto. Henry también abrazó ansiosamente mi pierna desde detrás y sacó un montón de certificados de mérito de su pequeña mochila. Mamá, mira, estos son todos míos. Henry ha sido muy bueno. Mi hija ya se había secado las lágrimas y estaba mirando a Henry con curiosidad. Los niños son siempre olvidadizos. Además, con el hermoso rostro de Henry, rápidamente se olvidó de haber sido empujada hacia abajo. Tiró de mi manga. Mamá, ¿es él también tu hijo? Entonces, ¿por qué lo abandonaste? Los niños suelen ser francos cuando hablan. Sonreí y froté su suave y pequeña cara. Porque él eligió a alguien más como su mamá, y yo simplemente respeté su elección. La niña pequeña asintió como si comprendiera a medias y luego abrazó mi cuello. Sofía solo quiere una mamá. Sofía ama más a mamá. Luego miró a Henry. Tú no querías a mamá por tu cuenta, así que ahora mamá es solo de Sofía. Se paró con las manos en las caderas, protegiéndome detrás de ella. James la miró con algo de desagrado. Ava, ¿este es tu hijo? Luego pareció estar hablando consigo mismo. No importa. Siempre y cuando estés dispuesta a regresar, también puedo aceptar a este niño. Le di una mirada bastante extraña. Justo entonces, William volvió con 2 helados. La niña pequeña miró los helados y abultó las mejillas. Papá es tan malo. Siempre le da al mamá el helado más grande. William sonrió y dijo, Sofía tiene el amor de mamá y papá, pero mamá solo tiene el amor de papá. Entonces, por supuesto, papá tiene que amar un poco más a mamá. Sofía sintió como si comprendiera a medias, pero de repente pensó en algo. Sofía también ama a mamá. James seguía mirándome a mí y a William. Tardé un rato en finalmente recordar a estas 2 personas. Ya que nos hemos encontrado, déjame presentarte. Este es mi marido, William. Ya había presentado las identidades de James y Henry a William antes de que él viniera. Sonrió y extendió la mano en este momento. Así que eres James. Si no fuera por ti sacrificar tu relación por tu llamada amistad y soltar, quizás no hubiera conocido a Ava. Muchas gracias. La cara de James se puso oscura de enojo. Pero William siguió hablando. Mira, este tipo es realmente un ejemplo de persona con un corazón de bestia. Viendo que la cara de James se ponía más y más oscura, William pareció finalmente darse cuenta de algo. Se disculpó rápidamente. Uy, lo siento mucho, amigo. Mi chino no es muy bueno. Si te ofendí, por favor, perdóname. Sacudí la cabeza impotentemente. En los últimos 5 años, si no fuera por su aspecto, a menudo pensaría que William era un nativo chino. Sabes, lo que más le gusta es estudiar los dichos chinos. De vez en cuando, incluso tiene una batalla de solitario de dichos con nuestra hija. Si dijera que no entendía los significados de estas palabras, yo sería el primero en no creerlo. Así que sabía que lo estaba haciendo a propósito. Quería defenderme. James lo ignoró y me miró directamente a los ojos. Ava, realmente me he separado completamente de Olivia. En todos estos años, solo has sido tú en mi corazón. Levanté los ojos y dije fríamente, entonces, ¿por qué nombraste Henry al hijo que di a luz con tantas dificultades? James, incluso si realmente no tienes nada que ver con ella ahora, las heridas que me causaste en aquel entonces no desaparecerán por eso. Así que si todavía tienes la más mínima afección por mí, espero que nunca vuelvas a aparecer delante de mí. Desde que notó mi actitud hacia Sofía, Henry se había estado de pie a mi lado muy obediente, sin decir nada y simplemente manteniendo la cabeza baja. Realmente amé a este niño en aquel entonces. Quizás realmente era demasiado joven en aquel momento y carecía de juicio básico. También fue influido por las personas a su alrededor para convertirse en eso. Quizás como madre, debería perdonarlo sin reservas. Debería aceptarlo con todo mi corazón. Pero las frías voces del padre e hijo todavía parecían resonar en mis oídos. Le acaricié la cabeza. Levantó los ojos llenos de lágrimas y rompió a llorar, secándose los ojos. Mamá, Henry realmente sabe que estaba equivocado. Henry será muy bueno. Por favor, no dejes a Henry atrás. Como madre, no podía seguir indiferente ante las lágrimas de un niño.
Lo calmé pacientemente. Cuando finalmente se calmó un poco, le sequé las lágrimas y le dije seriamente: Henry, puedes venir a verme en cualquier momento, pero no te llevaré contigo. ¿Entiendes? Sofía también le dio un apretón de hombro en forma de consuelo. No llores. También puedo jugar contigo. Henry asintió y se secó las lágrimas. Y ni siquiera le eché un vistazo a James de nuevo. Después de hacer todo esto, caminé hacia William, mi familia. Sonreí y dije: es hora de que nos vayamos. Desde entonces, el sol brilló con fuerza, y teníamos un futuro muy largo por delante. James se quedó parado allí en blanco, agarrando la mano de su hijo, y vio el espaldar de Ava alejándose. Pensó que finalmente había perdido el amor de su vida.